¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a ver funciones en TypeScript. Gracias a TypeScript es posible recibir y retornar variables con tipos en las funciones. Ya vimos en videos anteriores pues cómo definir variables en TypeScript, cómo utilizar distintos tipos, así que en este video vamos a ir un poco más allá y a ver todo eso en funciones. Así que lo primero que vamos a hacer es que voy a abrir un archivo que tengo acá que se llama functions.ts y las funciones realmente son muy sencillas. En primer lugar, y antes de entrar en lleno con los tipos, vamos a ver que TypeScript agrega unas cuantas restricciones respecto al número de argumentos de las funciones. Veamos esta función que voy a crear acá que se llama sum, simplemente para sumar dos números. Así que esto me retorna la suma. Es una función muy sencilla, pero miren que yo cuando compilo aquí pasa algo, y es que me está diciendo que los parámetros son tienen implícitamente any, ¿cierto? Para evitar esto, porque no es lo que queremos mostrar de primero, vamos a colocar un flag en TypeScript que se llama no implicit any. Con eso pues nos vamos a deshacer de ese error por un momento, que no es lo que queremos mostrar. Bueno, aquí lo que pasa es que si nos damos cuenta, nosotros tenemos un archivo que se llama tsconfig.json y lo hemos colocado como tipo estricto. Así que bueno, vamos a desactivar esto. Recordemos que el no implicit any está incluido en este conjunto de opciones del tipo estricto. Así que bueno, básicamente nos deshicimos de eso mientras tanto, porque lo que quiero mostrar es que al parecer esta función es correcta, ¿cierto? Pero TypeScript agrega algunas restricciones cuando queremos usarla con un solo parámetro, algo que JavaScript no va a hacer por ningún lado, no va a lanzar un complaint o algo así, a menos que ya sea en tiempo de ejecución. Cuando compilamos esto, vemos que tenemos un error que nos dice que el segundo argumento es esperado, pero obtuvimos solamente uno. Cuando ya utilizamos dos números, pues vemos que ya efectivamente no hay ningún error. Una vez visto esto, ahora sí podemos entrar a lo que son los tipos en los parámetros de una función. Así que voy a volver a colocar el tipo estricto, ya que es una buena práctica hacerlo, a menos de que no sea posible, ¿cierto? Vamos a borrar eso. Y ahora lo que vamos a hacer es crear esta función que se llama printName. Me va a aceptar un parámetro que se llama username de tipo string y va a retornar simplemente un saludo a ese nombre de usuario. Bien, con esto vemos que podemos agregar tipos no solamente a variables, sino también podemos crear argumentos de funciones con tipo. Incluso podríamos definir una interfaz para esto, algo como interface user, en donde le decimos que name va a ser un string y por ejemplo age va a ser un number. Y como ya vimos, la forma de definir si esto es opcional es colocarle este signo de pregunta acá. Así que vamos a decirle que user ahora es un tipo user, y con eso simplemente me refiero a él como user.name. Y con esto puedo usar una interfaz también en un parámetro de una función. Ahora, mucho mejor, TypeScript nos permite también tipar
los valores de retorno de las funciones, y como sabemos en este caso es un string, también lo podemos tipar, o podemos ir no un poco más allá, pero pues también es bueno que sepamos que eso lo podemos hacer, y es que si queremos retornar un objeto, ¿cierto? Un objeto de cierta característica, digamos como, no sé, algo como un saludo un poco más complejo, ¿cierto? Como first word, que sea por ejemplo, hola, y un last word, que sea el nombre del usuario. También lo podemos hacer. Quitemos por ejemplo acá el tipo. Veamos que es totalmente posible, y podemos definir explícitamente ese tipo que estamos retornando acá, que en este caso sería first word de tipo string y last word de tipo string. Así que esto también es totalmente válido. Podemos retornar una definición de un tipo de objeto, no necesariamente un tipo propiamente en sí o una interfaz, sino cómo es ese tipo, ¿cierto? En el valor de retorno de una función. Y esto es así debido a que TypeScript tiene un sistema estructural de tipos y me permite hacer esto. Bien, ahora podemos ir un poco más allá y también tenemos funciones como parámetros. Las funciones pueden ser definidas como parámetros, y en estos casos particulares se les suele llamar expresiones de tipo de función o function type expressions. Así que vamos a crear en este caso una función que se llama greeter. Vamos a colocar acá una función que la voy a llamar fn, pero que va a tener la siguiente forma. Va a ser una función con un solo parámetro a, por ejemplo, que sea de tipo string, y que retorne void, que es lo mismo que no retorne nada, ¿cierto? Y como sabemos que fn es una función, podemos ejecutarla con un parámetro de tipo string que sea, por ejemplo, hello world. Así que lo único que hemos hecho acá es definir una función que recibe como parámetro otra función. Ahora bien, creemos una función que cumpla ese parámetro, por ejemplo, una función que se llame imprimir en consola, print to console. Vamos a tener acá un parámetro de tipo string. El nombre del parámetro no es relevante, acá lo llamé S y pues aquí se llama A, ¿cierto? No es relevante. Y lo que va a hacer esto es que en consola me va a imprimir ese parámetro S. No estamos retornando nada, así que estamos cumpliendo con la firma también en el tipo de retorno, número de argumentos y tipo de argumentos. Así que ya podemos utilizar esta función y el parámetro va a ser esta otra función, ¿cierto? Y con esto, si ejecutamos este código, pues vamos a ver que imprimimos hello world por la razón de que estamos ejecutando esta función que recibe otra función como parámetro que tiene una firma específica. Incluso, como ya hemos visto, alias de tipos, podemos definir un tipo que tenga esa característica, que tenga esa signature de esa función. Podemos llamarlo, por ejemplo, one single string o algo así, ¿cierto? Como una función que tiene solamente un parámetro de tipo string. Y básicamente tiene que cumplir con esta firma, que la vamos a colocar acá.
y vamos a pasar este tipo one single string aquí, y vemos que se comporta exactamente de la misma manera, porque lo que hemos hecho es utilizar un tipo, porque esto es un tipo como cualquier otro, es una función, sí, que recibe un parámetro tipo string que retorna void, pero a la final es un tipo que pasamos a esta función, y bueno, ya el resto lo expliqué. Así que bueno, esto es todo por ahora respecto a funciones. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.